octava sesión de nuestro Derecho Administrativo con el tema ejecución y revisión de los actos administrativos. Las preguntas y dudas serán al final de la clase. Doctor, puede empezar. Gracias, Nadie. Muy amable, buenas noches a todos. Otra vez estamos acá reunidos para seguir evaluando, revisando temas vinculados al derecho administrativo y al procedimiento administrativo. El día de hoy, precisamente, voy a compartir pantalla para poder ver la presentación. Vamos a conversar sobre la ejecución y la revisión de los actos administrativos, ¿no? Hemos conversado en clases anteriores respecto a la configuración, el concepto de acto administrativo, en qué se compone, qué elementos dan la validez de ese acto administrativo como tal. Y también hacíamos la diferenciación entre validez y eficacia del acto administrativo, estableciendo que el acto administrativo bien emitido, con todos los elementos esenciales, cumple con el ser válido y se presume como tal. Hay una presunción de validez de los actos administrativos respecto a los cuales no se puede presumir en principio que han incurrido en un vicio o un defecto que afecte su propia validez. Esta presunción de validez inicial del acto administrativo puede ser desvirtuada, efectivamente, como señalábamos, cuando hay situaciones en las cuales se comprueba, se verifica, incluso a posteriori, después de un tiempo de emitido el acto administrativo, se puede dejar sin efecto se puede declarar nulo este acto administrativo cuando se verifica que efectivamente se ha presentado en su emisión una causal de nulidad, ¿no? Y por otro lado, también habíamos comentado que la eficacia del acto administrativo viene determinada por la correcta notificación, la puesta en conocimiento al administrado o administrado, destinatario del acto administrativo, de el contenido, de lo manifestado, de lo expresado, de lo constatado a través de ese acto administrativo. Y entonces tenemos dos elementos que componen, por un lado, la configuración del acto administrativo en relación al acto emitido. El acto emitido válido, otros elementos esenciales, y luego el acto administrativo emitido eficaz, ¿no? Que es un momento posterior que viene determinado por lo que les comentaba, esa puesta en conocimiento que viene dado por la notificación, la puesta en conocimiento del acto administrativo como tal. Y entonces vamos a ver inicialmente cómo se configura los supuestos que permiten, ya sea en la forma o en el fondo, revisar los actos administrativos, ¿no? Y el acto ya asumimos aquí ha sido emitido. Sin embargo, existen supuestos, existen razones, situaciones que ameritan que ese acto administrativo sea modificado, sea ajustado o incluso, en los casos de mayor gravedad, no solo subsanado, sino incluso anulado, declarado nulo el acto administrativo que no cumple con determinados elementos esenciales de validez. Y, en primer lugar, tenemos la rectificación de errores materiales. En este caso, no hay una modificación sustancial del acto administrativo. No apreciamos aquí un cambio en lo sustancial del contenido, de lo expresado, del objeto del acto administrativo. No cambia el sentido tampoco de la decisión final. El acto administrativo, vía rectificación de errores materiales, pasa a ser de favorable a desfavorable, de otorgar el derecho a no otorgar el derecho, de sancionar a no sancionar. Aquí lo que se realiza vía el mecanismo de rectificación de errores, básicamente se refiere a aquellos tipos de errores numéricos, sumas, cifras, nombres, direcciones, número de DNI, que se pueden haber equivocado al colocar, al consignarse en el acto administrativo, y ese error de tipo material amerita ser rectificado, ¿no? Y esa rectificación nace ya sea de que alguno de los administrados, el destinatario, lo advierte ese error, o puede ser también de oficio, ¿no? La administración aprecia, revisa que el acto emitido efectivamente tiene algún tema, algún vicio que afecta a un tema material, una corrección que tiene que hacerse en ese acto administrativo, y por consiguiente procede de oficio a corregirlo.
a rectificar esa cifra, ese número, ese dato que no ha consignado correctamente en el acto administrativo. Entonces puede ser por la vía a la pedido de los administrados, como puede ser de oficio por parte de la administración, ¿no? Como les decía, lo es principalmente que hay que tener en cuenta respecto a este tipo de rectificaciones es que no se altera el acto en su sustancia, en su contenido principal, ni en su sentido de su decisión, ¿no? Básicamente corregimos para que no dejar dentro del acto un dato, una palabra, un número, una cifra que no corresponde. Y por lo tanto procede en estos casos este tipo de rectificación de error material. Y esa rectificación también cabe tener en cuenta que adopta las formas y las modalidades del acto original, ¿no? Si el acto original ha sido notificado vía domiciliario, vía publicación, igual la rectificación de errores materiales tiene que ser comunicada, notificada de la misma manera. Si el acto ha sido emitido a través de una resolución a una ese mismo órgano y bajo el mismo esquema, bajo la misma forma, debe proceder a la rectificación del acto original. Entonces, se entiende que esa rectificación es de carácter retroactivo, en el sentido que el acto es el mismo. No estamos generando un nuevo acto. El mismo acto se está corrigiendo en un aspecto de forma, en un aspecto, digo, numérico, que no ha sido afectado, no afecta a su sustancia como tal. Entonces, esta rectificación básicamente es sobre el mismo acto original. Y como les decía, no cambia en ningún caso el sentido ni el contenido esencial del mismo. Diferente es el caso de lo que vamos a ver en todo lo relevante referente a lo que es ya la nulidad. Hemos empezado por la nulidad de oficio, puesto que tanto la rectificación como la nulidad, como la revocación, que vamos a ver más adelante, son supuestos que se afectan al acto administrativo cuando la administración principalmente detecta alguna situación que amerita esa ya sea modificación o incluso nulidad o revocación del acto administrativo. ¿Se acuerdan que hemos hablado en clases anteriores de que existen determinadas causales de nulidad específicamente previstas en la norma y que determinan que puede declararse por la administración, en este caso, enfocándonos solamente en la iniciativa, cuando la misma administración es la que decide proceder a la nulidad del acto administrativo, puede declararse esta nulidad de los actos administrativos aun cuando hayan quedado firmes, o sea, aun cuando hayan sido cuestionados por el administrado. Puede ser que el administrado simplemente quedó conforme con la respuesta, no impugnó. Sin embargo, aun cuando hayan adquirido firmeza, esos actos administrativos pueden ser cuestionados directamente por la misma administración, cuando aparecía que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales, mantener el acto administrativo tal como fue emitido en su momento. Entonces, esto implica un ejercicio, una facultad, en este caso revisora de parte de la administración pública, que se activa por su propia cuenta. Ellos son la misma administración es la que detecta esa situación y en tal caso procede a enmendar, a corregir. Y la forma de corregir en este caso no es una subsanación, no es una rectificación de errores, es la sanción mayor respecto al acto administrativo, que es la nulidad del mismo. Es básicamente establecer la inexistencia de ese acto con carácter incluso retroactivo, salvo excepciones, ¿no? Entonces, esto va a proceder a propia cuenta de la misma administración pública, es la que decide que existen elementos que realmente ameritan declarar esta nulidad. Y hay que tener en cuenta que respecto de la nulidad, principalmente, usualmente, lo que corresponde es que la nulidad sea declarada por el superior jerárquico de quien emitió el acto original. Entonces, si se emitió el acto, por ejemplo, una licencia de construcción por una dirección de obras, desarrollo urbano, la gerencia correspondiente será la que dicte la nulidad. Siempre se tiene que tener en cuenta en estos casos
el supuesto de quién es el superior jerárquico, porque a este superior jerárquico del órgano emisor del acto original es a quien se le va a atribuir esa facultad de, en este caso, anulatoria, declaración de nulidad del acto como tal. Pero puede haber casos también, y existen varios supuestos dentro de la administración pública, en la que efectivamente no es posible identificar, establecer un superior jerárquico. O sea, el órgano que emitió el acto original no tiene por encima un superior, un órgano, un gerente, un consejo directivo, un titular de la entidad que pueda declarar nulidad. Es un órgano en el cual se ha dado solamente una respuesta en una instancia única, ¿no? Como decíamos, cabe dentro de la actuación administrativa, cabe dentro del procedimiento, la existencia de varios procedimientos en los cuales estos son resueltos a instancia única. No hay una doble instancia, no hay otra superior que revise el acto original, sino que básicamente aquí lo que cabrá, y lo veremos más adelante también en el tema recursivo, solamente cabrá un recurso de reconsideración, ¿no? Un recurso en el cual el mismo órgano que emitió el acto original sea a su vez quien lo revise. Y en este caso también, cuando se trata de detectar una nulidad, es el mismo funcionario, el mismo que emitió el acto original, o la misma instancia, el mismo órgano, porque a veces cambia el funcionario, puede pasar, cambia el funcionario, pero siempre se mantiene el órgano. O sea, cambia el subdirector, cambia el gerente, cambia el subgerente, cambia el jefe de la unidad orgánica. Sin embargo, la unidad orgánica, el órgano administrativo como tal, tiene una vocación de permanencia, se mantiene independientemente de quién sea el responsable en cada caso. Entonces, este órgano administrativo que emitió el acto original, también en esos casos que no hay un superior jerárquico, que la estructura de la entidad no lo permita o no lo contemple, y el procedimiento solamente ha sido resuelto por esa autoridad administrativa, la misma autoridad administrativa es la que se encargará de declarar la nulidad del acto. No, no hay una revisión, no hay una declaración de nulidad por un superior. Corresponde a la misma autoridad emitir esa nulidad del acto administrativo. Y hay que tener en cuenta que el alcance de la nulidad, de la declaración de nulidad, o sea, usualmente lo que se hace es verificar si el acto administrativo ha sido afectado por un vicio que genere la nulidad, pues ha sido emitido sin los elementos de validez del acto administrativo, ha sido emitido por un órgano incompetente, ha sido dictado para un objeto ilícito, ha sido dictado sin un procedimiento regular, o ha sido dictado contraviniendo normas esenciales, ya sea de la Constitución, de la ley, o ha sido dictado como consecuencia de la comisión de algún ilícito penal, o ha sido dictado como consecuencia de la ausencia total, se verifica de un requisito o un trámite esencial para proceder a su emisión. Y entonces, en estos casos, identificada la causa de nulidad, se declara la nulidad del acto administrativo, de la licencia, de la autorización, de la concesión, del certificado, de la constancia, y en este caso, usualmente se declara la nulidad y el acto se vuelve a realizar. Tiene que volverse a retraer el momento en el cual se produjo el vicio de nulidad. Pero hay casos también que además de declarar esa nulidad, la autoridad tiene elementos suficientes, los datos suficientes, información completa, para no solamente pronunciarse sobre la nulidad del acto administrativo que emitió la licencia, sino también pronunciarse sobre el fondo de la situación, sobre el fondo de lo que solicitó el administrado en su momento. Y ahí, además de declarar la nulidad de ese acto original, puede pronunciarse sobre el fondo, si efectivamente corresponde o no otorgar la licencia en este caso. Entonces, aquí ya no solamente la autoridad administrativa está entrando a verificar si sobre ese acto administrativo se ha producido una causa de nulidad, sino también va a establecer qué pasa en este caso, qué es lo que corresponde decidir, si efectivamente corresponde o no otorgar al administrado lo que estaba pidiendo, lo que estaba solicitando, el derecho que estaba requiriendo reconocimiento, la constancia que estaba requiriendo, el registro que estaba pidiendo. Además de la nulidad, se va a pronunciar sobre el fondo de ese tema, si es que efectivamente correspondía o no la pretensión del administrado, siempre y cuando, como les digo, tenga esos elementos completos y tenga información suficiente. Si no, con la información que existe en el expediente, con lo que le ha llegado respecto para declarar nulidad de oficio, no puede tener información
completa, fehaciente, no está seguro de lo que pueda resolver, entonces bastará solamente que se pronuncie sobre la nulidad del acto. Luego regresa al momento en que se produjo esa nulidad, y en este caso, lo único que hace es eso, ¿no? La declaración de nulidad. Si tiene toda la información correspondiente, completa, para poder pronunciarse, va a pronunciarse también sobre el fondo del asunto. En este caso, este extremo de pronunciarse por el fondo del asunto solamente puede ser objeto de reconsideración, ¿no? Si efectivamente se da la situación en los cuales efectivamente se establece que sí puedo pronunciarme sobre el fondo, esa decisión sobre el fondo puede estar sujeta también a una reconsideración, ¿no? Ya solamente cabe en estos casos una reconsideración contra la decisión de fondo que también adoptó la autoridad administrativa, además de la nulidad que haya declarado en ese momento. Cuando no sea, justamente como les decía, posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone básicamente que el procedimiento vuelva o reinicie, se reponga a partir del momento en que el vicio se produjo. Si efectivamente el vicio fue la competencia de la autoridad administrativa, o si fue el momento de resolver y efectivamente el acto fue emitido sin ninguna motivación, o si efectivamente el acto fue, el procedimiento fue iniciado sin notificar nunca al administrado de que se había iniciado el mismo, pues a partir de esa situación que amerita la nulidad del acto administrativo, ahí se vuelve, ahí se regresa. Por eso se dice que tiene efecto retroactivo. A partir de ese, es como que vuelve hacia atrás, como tratar de corregir lo que pasó, ¿no? Es una vuelta en el tiempo, un regreso, un viaje en el tiempo, y vuelves al momento en que se produjo el error, la situación que invalidó el acto administrativo. Ahora, en caso de que de un acto favorable al administrado, o sea, algo que efectivamente reconocía el derecho, otorgaba lo que pretendía el administrado, la licencia, la autorización, la certificación que pedía el administrado, o sea, por lo tanto teníamos un acto que ya había amparado favorablemente el administrado. En caso que se está evaluando esa declaración de nulidad de un acto de esa naturaleza que ya era favorable al administrado, siempre la autoridad administrativa va a tener la posibilidad, antes de pronunciarse definitivamente sobre la nulidad de ese acto que era favorable al administrado, de correr de traslado, ¿no? De informarle que se está evaluando la nulidad de ese acto, definitivamente le va a afectar, porque algo que le había reconocido, que se le había otorgado, en esos casos le informa al administrado que se está evaluando dejarlo sin efecto, para justamente poder asegurar el derecho de defensa del administrado, que para que pueda plantear argumentos, pueda plantear su posición al respecto, posiblemente va a ser un acto favorable, él definitivamente no va a estar de acuerdo con que se proceda a la nulidad del mismo, y efectivamente va a plantear argumentos, elementos probatorios, información que quizá la administración no tiene, a efectos de que ésta pueda resolver con toda claridad y con toda información disponible sobre la nulidad o no de ese acto administrativo. Entonces, en estos casos es necesario siempre informarle previamente al administrado para permitirle ejercer ese derecho de defensa y poder plantear su posición respecto a la nulidad que se está evaluando. Ahora, con respecto a los plazos para declarar esta nulidad de oficio, esto justamente fue resultado de un cambio reciente que se modificó en la Ley de Procedimiento Administrativo General. El plazo anteriormente para declarar de las entidades era de un año. Ese año para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo se contaba de la fecha en que estos actos administrativos ya se haya culminado el procedimiento administrativo, a que hayan quedado consentidos, o también se contabilizaba a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en la cual se declarara respecto a la nulidad, justamente en los casos en los cuales hay una causa de nulidad que tiene que ver con la comisión de ilícitos penales, ¿no? Cuando el acto administrativo ha sido consecuencia de una comisión de ilícito penal, o el mismo acto administrativo configura una comisión de ilícito penal, ¿no?
Entonces, en esos casos, a partir de ahí, tomo conocimiento que efectivamente se ha confirmado que aquí ha habido un ilícito penal involucrado y tengo ahí los 2 años para declarar la nulidad de oficio por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, este plazo se prolongó, ¿no? De 1 año a 2 años, ¿no? En razón a que muchas veces es difícil detectar un supuesto de nulidad inmediatamente, la información llega posteriormente, hay información con la que no contaba la administración en su momento, y entonces se requería una posibilidad de que la administración tenga un mayor plazo para poder evaluar y resolver ese tipo de situaciones en las cuales se afecta la propia validez del acto administrativo. Entonces, de ahí la necesidad de que se haya ampliado este plazo de 1 año a 2 años. Entonces, durante todo este tiempo es que la administración tiene en cualquier momento la posibilidad de entrar a revisar, evaluar si efectivamente amerita declarar la nulidad del acto administrativo y en tal caso proceder con esta declaración como tal. Si es que se le pasó el plazo de 2 años, efectivamente entre los 2 años no se pudo detectar que hubo la nulidad del acto administrativo, simplemente estaba el acto administrativo protegido por esa presunción relativa de validez, ¿no? Por lo tanto, mientras no sea declarada esa nulidad, el acto administrativo se consideró válido sin ningún tipo de duda, ni surtiendo efectos de manera natural, de manera tal como vamos a ver más adelante, ejecutarse el acto administrativo, cumplir sus efectos sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de cuestionamiento a su cumplimiento por parte de los destinatarios, los obligados al mismo, ¿no? Entonces, en este caso, asumimos que la administración, si ya tuvo un plazo de 2 años y durante ese plazo de 2 años no pudo a la interna, directamente por su cuenta, verificar y establecer la nulidad de un acto administrativo, deja la posibilidad de la norma respecto a un plazo que también ha sido ampliado, ya no que lo pueda hacer directamente la autoridad administrativa, ya no lo hace por su cuenta, ya no emite una resolución, el titular, el superior jerárquico de quien emitió el acto o el mismo órgano que emitió el acto, sino, en este caso, ya la administración, para poder declarar la nulidad de sus propios actos, va a tener que recurrir a la instancia judicial. En este caso, la misma administración se vuelve en actor, en demandante de la nulidad de sus propios actos, ya va a reclamar esa nulidad, va a formular esa pretensión, no va a resolverla ella misma, sino que lo va a plantear vía el proceso contencioso administrativo y va a recurrir a los órganos encargados de la jurisdicción contencioso administrativa. Y son los órganos encargados que van a evaluar finalmente si la pretensión de nulidad de la administración es amparable y efectivamente amerita declarar la nulidad del acto administrativo. Ahora, como les decía, para esto, la administración va a tener un plazo determinado. Esto no es ilimitado. Por el tema de seguridad jurídica, no puede quedar indefinidamente abierta la posibilidad de que la administración actúe y declare la nulidad de actos que emitió. No hablamos de 10 años, 15 años, en la cual indefinidamente el administrado pudiera tener la posibilidad de que la administración vaya en contra de, por ejemplo, intereses, derechos adquiridos, de beneficios generados a partir de la emisión de ese acto administrativo. Entonces, se le pone también un horizonte temporal, se le pone un plazo máximo para el cual pueda interponer la demanda. No es que se resuelva dentro de 3 años la nulidad, sino solamente le da un plazo mayor, le da, además de los 2 años, otros 3 años para que interponga la nulidad. Si la interponen a los 2 años, 11 meses, ok, el proceso seguro va a demorar otros 2 o 3 años más, pero lo que le exige a la administración es que antes de que se cumplan esos 3 años, interponga a través de sus representantes judiciales, de los procesos judiciales, sea un procurador o otro órgano encargado de la defensa de los intereses judiciales de la entidad, proceda a interponer la demanda contenciosa con la pretensión de nulidad, ¿no? ¿Y desde cuándo se contabiliza esos 3 años? A partir de que culminaron los 2 años que comentábamos anteriormente, ¿no? Desde que culminó la facultad para declarar nulidad en sede administrativa, va a quedarle latente la posibilidad, durante esos 3 años posteriores,
a la autoridad administrativa de plantear la nulidad en la vía judicial, ¿no? Y ahí efectivamente ya se va a sujetar, ya va a estar como tal, como todo justiciable, como todo demandante, en este caso, en la vía judicial, sujeto a las mismas obligaciones, a las mismas situaciones a tener en cuenta respecto a todo aquel que se presenta en los órganos jurisdiccionales y plantea una pretensión correspondiente. Entonces, en este caso, la administración va a ser la demandante de, en este caso, el objeto que se está cuestionando, el objeto que se está solicitando, la pretensión contenida dentro de la demanda de la administración pública, en este caso va a ser la nulidad del acto administrativo que se está cuestionando. ¿Qué pasa en los casos en los que tenemos administrativos que no han sido emitidos por un órgano unipersonal, por una subdirección, por una dirección, por una gerencia, sino que estamos hablando de actos administrativos que han sido emitidos por aquellos órganos que comentamos en los anteriores, llamados órganos colegiados, por ejemplo, consejos directivos o tribunales administrativos que tienen una regulación usualmente especial que desarrolla sus funciones, sus atribuciones, los procedimientos que tienen a cargo, ¿no? Y que usualmente también son última instancia en la vía administrativa. Entonces, son órganos usualmente que resuelven controversias en última instancia administrativa, por lo cual ahí damos por terminado, concluida, agotada la vía administrativa. En este caso, esa declaración de nulidad en sede administrativa, ¿no? En este caso, dentro del ámbito de la administración, no hemos salido del ámbito de la administración, no hemos pasado al ámbito judicial, sino la declaración en sede administrativa, solamente puede ser realizada por el mismo consejo directivo o tribunal administrativo. Y tiene que haber el acuerdo unánime de sus miembros, tienen que todos ellos estar de acuerdo en declarar la nulidad de esa resolución que emitió, por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil, o el Tribunal de Extracciones del Estado, o el Tribunal Fiscal, o el Tribunal Registral, el Tribunal de Salud, etcétera. Una serie de tribunales administrativos que existen dentro del ámbito de la administración pública y cada vez son más constantes, cada vez surgen más tribunales administrativos que tienen esta naturaleza. Entonces, la nulidad de cualquier resolución que pueda haber emitido este tribunal o este consejo directivo corresponde solamente a decisión de sus integrantes. Ellos son los únicos, no puede ser titular de la entidad. O sea, no es que, por ejemplo, el Tribunal Fiscal va a entrar el superintendente de la SUNAT y va a declarar nulidad de una resolución emitida por el Tribunal Fiscal. Tiene que ser decidido esa nulidad por el mismo órgano que le emitió, en este caso, el Tribunal Fiscal, ¿no? Entonces, esto tiene que ser evaluado por los integrantes de esos órganos colegiados y estar, por la naturaleza de esa situación, por la gravedad, lo que implica declarar la nulidad de una decisión administrativa ya adoptada previamente, tiene que haber unanimidad en la decisión que se adopte respecto a la nulidad o no de ese acto emitido por ese tipo de órganos. En este caso, esa atribución, en el caso de órganos colegiados, también tiene que darse máximo en un plazo de 2 años. Consentido, ¿no? En este plazo es donde se va a poder dar y la revisión de este acto administrativo y por consiguiente de corresponder. Listo. ¿Qué pasa si es que el titular de la entidad pueda demandar también su nulidad en la vía del proceso contencioso administrativo, ya en la vía judicial? No, porque en sede administrativa no puede estar colegiado. Siempre que esa demanda contenciosa, igual que cuando veíamos los supuestos de nulidad planteada por la entidad, también en el caso de nulidad que plantee la entidad respecto a los actos emitidos por órganos administrativos, órganos colegiados, ya sea tribunales o consejos directivos, se interponga siempre en el plazo de 3 años de notificada la resolución emitida por el consejo directivo o por el tribunal administrativo correspondiente. Entonces, aquí, ya para acudir a la vía judicial, el actor, el impulsor de esa vía, el demandante de esa vía, tendrá que ser el titular de la entidad a la cual está adscrito, pertenece dentro de su estructura orgánica, ese consejo directivo o tribunal administrativo.
él tendrá que recurrir para recurrir en la vía judicial en la pretensión de nulidad de los actos emitidos por ese tipo de órganos. Así como hablábamos de que la nulidad parte de la verificación de que el acto administrativo protegido inicialmente por esa presunción de validez efectivamente se constata, se comprueba que ha sido emitido con una causalidad en su origen, en la forma de tramitarlo, en el procedimiento para su emisión, también cabe la posibilidad de que el acto administrativo, en este caso, ya no se declare la nulidad, que como decíamos, usualmente el alcance, los efectos de la nulidad son retroactivos, van al momento en que se produjo el vicio invalidante, en que se produjo la causalidad de nulidad, sino que también podemos encontrar casos en los que el acto administrativo se deja sin efecto, pero hacia futuro, hacia adelante, o sea, a partir de que se señala que cabe la revocación del acto administrativo, que es el supuesto al que nos vamos a referir. Estamos hablando de una nulidad, el acto ha sido emitido válidamente. O sea, no es que el acto fue emitido en su momento por un órgano incompetente, con un objeto ilícito, sin procedimiento alguno, sin ausencia, con ausencia total de motivación, sino el acto en principio fue válidamente emitido, notificado, surtió efectos en el tiempo. El magistrado ejerció actividades, ejerció títulos habilitantes en función a ese acto administrativo. Sin embargo, cabe la revocación de esos actos administrativos que estuvo, como decía en su momento, totalmente, correctamente, válidamente emitido, y ahí, a partir de esa declaración de revocatoria, es que el acto ya no va a existir, va a dejar de tener efectos. Esa facultad de revocatoria, por la magnitud, por las implicancias que tiene en relación, en relevancia con los derechos, con la situación del administrado, con situaciones en las cuales éste viene ejerciendo una actividad, un derecho, un ejercicio de un determinado reconocimiento que fue objeto por parte de la administración. Entonces, para poder ejercer esta facultad revocatoria, por la naturaleza e implicancias que ésta tiene que haber sido establecida esa posibilidad, ¿no? En el marco del principio también de legalidad, que se reconoce en toda actuación administrativa que debe estar presente, previamente determinada la posibilidad, el ejercicio de esa facultad. También la facultad revocatoria implica que tiene que estar establecida por una norma expresa, con rango de ley, y que se cumplan con los requisitos previstos en dicha norma. ¿Qué es lo que se busca al señalar que debe cumplir los requisitos que preexige la norma correspondiente? Porque esta facultad revocatoria no puede ser ejercida de manera arbitraria, de manera desproporcionada, de manera discrecional por la autoridad administrativa. No puede hacerlo básicamente, y lo vamos a ver, qué elementos tiene que tener en cuenta esta facultad revocatoria. No puede ser ejercida solamente porque la administración considera de que es conveniente, es pertinente declarar la revocatoria del acto, sino tienen que darse determinados supuestos para que la administración pueda ejercer válidamente esa facultad de revocación. Y esta revocación nace fundamentalmente, tiene su origen en la situación en la cual un administrado venía realizando una determinada actividad que había sido objeto de un título habilitante, por ejemplo, una licencia, una otorgada, que en su momento se emitió como consecuencia del cumplimiento de determinadas condiciones. El magistrado, en el procedimiento correspondiente, demostró que efectivamente tenía las condiciones mínimas exigidas en la normativa que regulaba el otorgamiento de ese título habilitante. Efectivamente, la administración comprobó que las tenía, esas condiciones las satisfacía. Entonces, por lo tanto, se le emitió un acto administrativo favorable que le permitió ejercer sus actividades durante 2 o 3 años válidamente. Sin embargo, la administración llega a verificar que esas condiciones, usualmente a través de la actividad administrativa de fiscalización, ¿no? Que es recurrente, que es permanente, que busca justamente verificar si las condiciones con las cuales se otorgó se mantienen. Entonces, verifica que, por
por ejemplo, el administrado que venía ejerciendo vía un título habilitante de licencia de funcionamiento, al ir, al verificar, al constatar in situ, al inspeccionar, al realizar concretamente la actividad de fiscalización, verifica que esas condiciones con las cuales se otorgó el acto han desaparecido. Ya no tiene las condiciones mínimas por las cuales se le otorgó ese título habilitante. Entonces, al ya no permanecer, al ya no estar presentes esas condiciones mínimas exigidas por la norma, es indispensable, ya no cabe la existencia de la relación jurídica creada por ese tipo de acto administrativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la administración procede a revocar el acto, ya no justifica la permanencia de ese acto administrativo, porque ya se perdieron las condiciones mínimas que fueron verificadas para haberle otorgado ese acto administrativo favorable o que reconocía una situación que beneficiaba al administrado. Entonces, se verifica vía fiscalización que han desaparecido, que ya no existen esas condiciones mínimas exigidas, ¿no? Y al haber sobrevenido esa situación, pues cabe la revocación del acto administrativo, que desaparece a partir de que se declara esa revocación del acto. Todo lo que pasó antes, todo lo que ejerció el administrado antes de esa revocación es válido y efectivamente es amparable y está protegido los efectos que generaron hasta antes de la revocación del acto administrativo de esa manera. Esta revocación también implica que se aprecien elementos de juicio que puede darse el caso, se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y puede darse la posibilidad, se favorezca a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que puede haberse dado el caso que hay terceros que adquirieron, ya sea derechos, cargas, obligaciones, realizaron determinadas actividades como consecuencia de este acto, presumiendo que el mismo era efectivamente válido y la revocatoria del acto no implicaría necesariamente que se les genere perjuicios y desproporcionados a la situación jurídica de esos terceros de buena fe. Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento, cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado y encabezar esa revocatoria, siempre que no lesione, como les decía, como supuesto para tener en cuenta derechos de terceros, ni tampoco se implique la afectación al interés público que siempre. Como decíamos, en el ámbito de la actuación administrativa, siempre hay un fin público que proteger, que salvaguardar, que está presente siempre en toda decisión que adopte la autoridad administrativa, y al cual se debe por ser la razón de ser de su existencia, de su funcionamiento, de las atribuciones que se le otorgan justamente, es para salvaguardar ese interés público que se le ha sido atribuido ejercer, defender, cautelar, desarrollar, implementar, y entonces la autoridad administrativa en este tipo de decisiones también tiene que ver que la decisión que se adopte en carácter revocatorio tenga que evaluar que si hay un interés público en juego que puede verse afectado por ese tipo de decisión que se tome. La revocación, ¿quién la declara? ¿Quién puede ser facultado para dictar esa declaración de revocación? En este caso solamente puede ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, ¿no? Siempre en estos casos también se da la posibilidad a los posibles afectados, no a quien se le va a revocar, a un derecho, un plazo no menor de 5 días para presentar sus argumentos, sus alegatos y documentación, evidencias que considere que resultan favorables a mantener su posición, a que no se revoque el acto administrativo como tal. En el caso de los actos administrativos declarativos o que constituyen derechos e intereses legítimos,
a determinadas condiciones, estos actos favorables que constituyeron en su momento derechos o reconocían intereses legítimos de los administrados, no pueden ser revocados o modificados por la administración únicamente por razones de oportunidad o por conveniencia, ¿no? O sea, básicamente lo que determina la situación que merita una revocación del acto administrativo no es que le conviene a la administración ya o no le conviene en este momento que el administrado mantenga esa autorización para explotar determinada zona forestal, sino lo que corresponde es verificar si cumple o no cumple las condiciones, si efectivamente mantiene o no mantiene las condiciones originales y esenciales por las cuales se le otorgó ese título habilitante. Y entonces no es a criterio discrecional lo que le parece mejor o lo que le conviene a la autoridad administrativa. No es, o eso no puede justificar ejercer la facultad revocatoria como tal. Por supuesto que es importante tener en cuenta en este contexto es la irrevisabilidad de los actos que ya han sido judicialmente confirmados, ¿no? Hay que tener en cuenta que si ha habido un acto administrativo que ya ha sido objeto de confirmación, una sentencia judicial firme, efectivamente generó una cosa juzgada, no será posible que sean objeto de revisión en sede administrativa, en el que ya se manifestó, ya se pronunció el órgano jurisdiccionales correspondientes, ya expresaron una decisión final al respecto. Entonces, no pudiera invadir el fuero jurisdiccional ni tomar una decisión en sentido contrario. Para evitar ese tipo de situaciones es que ya no se hace revisible por las instancias administrativas esos actos que han sido ya objeto de decisión, de confirmado su validez, por ejemplo, a través de un proceso judicial que ya culminó. Como decíamos, la revocación tiene que tratarse con cuidado. No puede ser emitida de cualquier manera, porque la revocación mal efectuada, sin haber apreciado realmente si el administrado no cumplía las condiciones y efectivamente había interés público y efectivamente no podía mantenerse el acto que en su momento le favorecía o le permitía ejercer la actividad, tiene que hacerse con cuidado porque si no se apreció correctamente que se habían perdido las condiciones, que es lo que esenciales, que es lo que se pide verificar para poder determinar la procedencia de una revocación, esa revocación efectivamente mal realizada, sin haber hecho una adecuada apreciación de las condiciones para poder proceder en la misma, hay que tener en cuenta que puede generar perjuicios, efectivamente. Perjuicios, ya sea de carácter económico, a la imagen del administrado que ha sido perjudicado por esa revocatoria. Y ese perjuicio económico, en tales casos, al administrado puede ser indemnizado. La resolución que decida esa revocación, que establezca que efectivamente le está generando un perjuicio al administrado, deberá contemplar lo correspondiente, lo conveniente para efectuar la indemnización en el ámbito administrativo. La indemnización se hace cargo de cubrir, de indemnizar a quien se afecte por este acto revocatorio efectuado en esas condiciones. Los actos en esos casos que están en curso causal para su revocación o nulidad de oficio, pero cuyos efectos ya han caducado, se agotaron, ya cumplieron, sus efectos ya fueron cumplidos, ya el acto no continúa surtiendo efectos, simplemente ya se culminó los efectos para los cuales servía ese acto administrativo, serán materia, en este caso ya de indemnización en sede judicial, cuando efectivamente ya quede firme administrativamente su revocación o su nulidad, o su anulación ya en sede administrativa, ¿no? Ya solamente cabrá en este caso evaluar esa posibilidad de indemnización en sede judicial, ¿no? Ya será la que establezca efectivamente si correspondía o no una
indemnización en tales casos, ¿no? Los casos, efectivamente, que veíamos de, ya sea para siempre partíamos de que la iniciativa, en este caso, para cuestionar la validez del acto, para corregirlo, para revocar el acto que estaba vigente, partía siempre de la autoridad. Era la misma administración la que evaluaba y establecía la pertinencia de poder impulsar, decidir por ella misma si estaba todavía en el plazo correspondiente, o de impugnar esos actos administrativos ya en sede judicial. Pero, por otro lado, también cabe la posibilidad de la revisión de los actos administrativos, no a raíz de lo que plantea la administración, sino a partir de la iniciativa que formulan, que impulsan los propios administrados. Y esa posibilidad de cuestionar, impugnar los actos administrativos y promover su nulidad, inclusive, nace de esta facultad de contradicción, ¿no? Facultad de contradicción que mencionábamos ya en clases anteriores es una manifestación del llamado derecho de petición en sede administrativa que tienen todos los administrados. Y esta facultad de contradicción se ejerce ya sea por los administrados en relación a los actos definitivos, como con los actos de trámite que los administrados dentro del procedimiento han considerado que han sido determinantes, que los han perjudicado, que han afectado su derecho de defensa, y como tal pueden ser llevados a ser cuestionados dentro de el recurso administrativo que se imponga contra ese acto definitivo. Entonces, yo quiero cuestionar, quiero impugnar el acto administrativo que denegó el otorgamiento de mi licencia. Entonces, juntamente con ese acto definitivo que denegó la licencia, también incluyo dentro del recurso correspondiente, ya sea de reconsideración, apelación o excepcionalmente de revisión, dentro de ese cuestionamiento que formulo vía el recurso correspondiente, voy a incluir, uno, cuestionar el acto que denegó la licencia, como también aquellos actos de trámite, por ejemplo, que no me fueron informados, o aquella diligencia que nunca fue notificada, o aquella información que fue presentada fuera de plazos. Actos de trámite que no son definitivos, porque no contienen la decisión final, pero que han llevado, contribuido a la decisión final que finalmente me fue comunicada. Actos de trámite que yo considero que también es necesario que sean cuestionados, impugnados y conocidos por la autoridad que se encargue de resolver el recurso correspondiente. Entonces, esta facultad de contradicción va a ser el sustento, en este caso, para que los administrados, por su cuenta, sean los que impulsen, en este caso, la revisión del acto administrativo. Para ello, van a recurrir el mecanismo que prevé, ¿no? Es el ejercicio de los recursos administrativos, ¿no? Recursos administrativos que la misma norma establece, reconoce y señala cuáles son los aplicables. Ya tenemos, varias veces hemos mencionado y habrán escuchado o inclusive ejercido en algún momento los recursos de reconciliación, el recurso de apelación y en caso que la ley o el decreto legislativo lo establezca así expresamente para un determinado sector, por ejemplo, cabe la interposición de manera excepcional del recurso administrativo de revisión. En este punto cabe puntualizar y evitar siempre confundir el supuesto de la pretensión de nulidad con el llamado recurso equivocadamente de nulidad. En la sede administrativa no existe un recurso de nulidad en estricto. Solamente tenemos los recursos que hemos mencionado en este momento. El recurso de nulidad como tal, ¿no? Que muchas veces es mencionado, utilizado por los administrados equivocadamente, no existe expresamente, no está contemplado en el ámbito de la sede administrativa. Ahora, sí lo que cabe es que dentro del recurso de reconsideración, de apelación o de revisión,
tú incluyas dentro de las pretensiones que formulas, además de cuestionar ese acto administrativo, puedas plantear la nulidad del mismo. Puedas plantear de que el acto administrativo que cuestionas, que estás disconforme, no solamente está mal en el sentido de la decisión, no es que me he evaluado mal si efectivamente yo tenía las condiciones, los requisitos y cumplía las condiciones mínimas para poder ser sujeto al otorgamiento de ese título habilitante, de una autorización, una licencia, o que efectivamente yo cumplí con todas las condiciones para que se me otorgue el reconocimiento de un determinado derecho o de una constancia, sino que además, digo, ese acto administrativo ha sido declarado con una causal de nulidad, ha sido emitido incumpliendo un vicio, un elemento de validez básico para que ese acto subsista. Entonces, yo no solamente estoy cuestionando lo que dice ese acto, sino también la propia naturaleza de ese acto, la propia validez de ese acto. Entonces, por lo tanto, incluyo dentro de mi recurso esa pretensión de nulidad, ¿no? Además de cuestionar el fondo, planteo la nulidad del acto administrativo. Entonces, el llamado recurso de nulidad muchas veces es reconducido por la autoridad administrativa de acuerdo a los términos que plantea el administrado, trata de identificar y darle el cauce correcto, ¿no? Es decir, en realidad lo que este administrado, habiendo calificado erróneamente este recurso como un recurso de reconsideración o de apelación, lo voy a reconducir adecuadamente y darle el sentido correcto que tiene. En realidad lo que el administrado está buscando en este caso es que se reconsidere por la autoridad que emitió el acto original la decisión adoptada. Y además está pidiendo que se declare nulo ese acto. Entonces yo le estoy dando la calificación correcta. Eso no es un recurso de nulidad, es un recurso de reconsideración, es un recurso de apelación, porque en realidad lo que está buscando, de lo que yo leo del escrito del administrado, está buscando que se revise nuevamente o que el superior lo revise el acto emitido por el órgano inicial. Y entonces le doy el sentido correcto, el trámite correcto, que corresponde a a lo que realmente está pretendiendo el administrado. Entonces yo de alguna manera interpreto como autoridad administrativa, identifico cuál es el sentido real de la pretensión formulada por el administrado en el escrito presentado y le doy la calificación y el trámite correcto. Entonces ya lo tramito dentro del cauce de lo que corresponde al recurso que realmente está planteando el administrado. Entonces, eso se da mucho en el caso de recursos administrativos, que los administrados confunden para qué sirve cada recurso o hacia quién está dirigido cada recurso, y el nomen juris, la denominación que le dan al recurso, en este caso, no es la correcta, no es la adecuada. Entonces, corresponden estos casos a la autoridad administrativa en el marco de su impulso de oficio, en el marco de su deber de encauzar el procedimiento, de encauzar de oficio, a pesar de los errores, las calificaciones jurídicas inadecuadas que hagan los administrados, poderle darle la denominación y el trámite correcto. En este caso, procederá a darle el cauce del recurso que corresponda, que se entienda de lo que describe, de lo que expone el administrado en su escrito dirigido a la autoridad administrativa. Entonces, lo va a canalizar como corresponde. Esa va a ser la facultad y la posibilidad que va a ser la autoridad administrativa de ejercer, en este caso, para encauzar adecuadamente el recurso en la vía correspondiente. En todo caso, siempre esta interposición, o sea, desde que yo soy notificado, al día siguiente empiezan a contar los 15 días, o sea, recibo el acto administrativo que está denegando, por ejemplo, el otorgamiento de mi autorización, que quería realizar una actividad económica. Entonces, yo recibo la notificación, ¿no? Ya sea domiciliaria, ya sea electrónica, ya sea por publicación, ya sea por correo electrónico. Yo recibo la notificación y luego de eso tengo 15 días, ¿no? A partir del día siguiente para presentar el recurso que corresponde. Es el plazo que me da la norma. Luego de eso, si yo no presento el recurso, se asume que yo estoy conforme, que yo estoy satisfecho, que yo ya no quiero cuestionar la decisión adoptada por la autoridad administrativa y por lo tanto, concluye ese plazo, se da por el acto, se considera firme, aunque ya no es cuestionable, por tal, porque se pasó el plazo correspondiente. Entonces, aquí los plazos son mucho más acotados, ¿no? Veían que en el caso de la nulidad de oficio, pues efectivamente la autoridad administrativa podía mantener la facultad de ejercer la facultad de revisión de oficio por hasta 2 años, e inclusive 3 años más,
acudir a la vía jurisdiccional para seguir cuestionando la validez de un acto administrativo. En este caso, el plazo de interposición de recursos es mucho más acotado. Estamos hablando siempre de estos 15 días y también un plazo general para resolver los recursos de 30 días, ¿no? En el cual la autoridad administrativa tendrá que evaluar y pronunciarse finalmente sobre lo que está planteado en ese recurso. Entonces, ese plazo también obliga a la autoridad administrativa a dar una respuesta dentro del mismo. Yendo en detalle cada uno de este tipo de recursos, en el caso de reconsideración, básicamente queda claro que aquí tenemos un cuestionamiento que se formula ante el mismo órgano que dictó el acto original, ¿no? O sea, el acto que yo no estoy conforme, le pido al mismo autor, al mismo órgano emisor, que como consecuencia de esta impugnación, lo revise nuevamente. Y siempre en estos casos debe sustentarse en nueva prueba. O sea, yo tengo que presentar un nuevo elemento, una nueva evidencia, una nueva documentación, un medio probatorio, o sea, documental, testimonial, peritaje, información de otra entidad, que yo considero que este nuevo elemento que no fue considerado en la resolución inicial, que no fue considerado en el acto administrativo inicial, va a cambiar el sentido de la decisión. Va a hacer que reconsidere justamente la autoridad administrativa su posición, su respuesta inicial, como consecuencia de este nuevo elemento que le pongo en conocimiento. Pero puede darse el caso, que comentábamos, este acto administrativo sea consecuencia de un procedimiento estructurado con la existencia de una sola instancia. Entonces, en este caso, ya no va a haber un revisor adicional, no va a haber otra instancia superior, no va a haber otra autoridad que evalúe, que resuelva ese tema. Es la misma autoridad la que va a volver, solamente la única posibilidad es que ella misma es la que evalúe y tome otra nueva decisión en función a la recurso de reconsideración. Entonces, en este caso se señala, como es la única opción, no le pido, no le exijo como requisito para la presentación del recurso que el recurrente presente un nuevo documento, un nuevo elemento probatorio que no fue actuado, que no fue materia de conocimiento en el primer momento. Entonces, en este caso, cuando se establece y se sabe, pues efectivamente, que este procedimiento solamente corresponde a una instancia única y solamente voy a tener la posibilidad de plantear un recurso de reconsideración, que no va a haber otra opción de una apelación ni de una revisión, se exime para la presentación del recurso el requisito de una nueva prueba. ¿Qué pasa cuando sí existe una doble instancia mínimo prevista en este tipo de procedimientos? Sabes que puede haber todavía una autoridad superior que pueda evaluar un eventual recurso de apelación. Yo puedo irme directamente ante la autoridad administrativa superior y plantear mi apelación. No tengo necesidad de primero ir a la reconsideración y después ir a la apelación. Por eso, en estos supuestos en los cuales tengo habilitada la posibilidad de una apelación, este recurso solamente es opcional. Yo puedo optar por ir primero a reconsideración y después por apelación, o de frente ir a la apelación ante el superior jerárquico. Y por lo tanto, si yo no interpongo el recurso de reconsideración, no me pueden decir, señor, usted no le podemos recibir, no podemos tramitar su recurso de apelación porque usted no presentó la reconsideración primero, por el carácter opcional que tienen estos casos. Entonces, no impide el ejercicio del recurso de apelación la falta de interposición del recurso de reconsideración, porque eso era facultad, era decisión del administrado si la interponía o no. Y en el caso de apelación, este recurso de apelación dará lugar, será factible interponerlo, cuando mi impugnación, mi cuestionamiento, lo que yo estoy planteando ante la administración, se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas producidas. O sea, ha habido pruebas actuadas, ha habido testimonios, ha habido informes, ha habido dictámenes que se han considerado y como tal constan en la motivación, en la fundamentación del acto administrativo,
Pero yo aprecio que eso, y por eso la importancia que tiene siempre el elemento motivación, porque si yo no sé qué ha considerado la autoridad administrativa, si no está en la fundamentación, los informes, los dictámenes, las pruebas, las actuaciones procesales que ha considerado la autoridad administrativa relevantes para efectos de resolver, entonces yo no sé sobre la base de qué elementos de juicio ha decidido. Y por lo tanto, ¿qué puedo cuestionar si yo no tengo esa información dentro del mismo acto administrativo que debe estar expresada en ese aspecto de la motivación? Entonces, cuando yo aprecio, efectivamente está bien configurado en forma, en la motivación del acto administrativo, esa fundamentación, esas razones, yo cuestiono esa interpretación que se ha dado por la autoridad administrativa y sobre la base de la cual ha decidido. O sea, yo no le estoy presentando una nueva prueba, sino que lo que estoy diciendo es que la prueba actuada dentro del procedimiento administrativo en esa instancia inicial ha sido interpretada de manera inadecuada, no ha sido considerada correctamente, no fue evaluada correctamente por la autoridad emisora del primer acto administrativo. O también puedo llevarlo a apelación, el acto administrativo, planteando cuestiones de puro derecho, cuestiones de interpretación jurídica, que la norma no debe interpretarse de tal manera. Por eso también la motivación incluye una fundamentación jurídica. Entonces, cuando el administrado, al recibir, ser notificado el acto administrativo, se aprecia y dice: aquí yo no considero que la norma debe interpretarse de esa manera, y yo planteo, cuestiono cómo ha sido utilizada, cómo ha sido aplicada la norma por parte de la autoridad administrativa. Este recurso de apelación, para efectos solamente procedimentales, debe dirigirse primero a la misma autoridad que expidió el acto original. Entonces, ¿para qué? Ya no lo va a conocer directamente, no va a resolver, sino solamente lo que va a hacer es elevar lo actuado, el expediente administrativo, lo va a elevar al superior jerárquico, porque este va a tomar conocimiento de todo lo actuado en el marco del procedimiento en esa primera instancia, y con toda esa información va a proceder a resolver lo planteado en el recurso de apelación correspondiente. Decía, si nos pasa el plazo para presentar las impugnaciones respectivas, el acto adquiere una naturaleza particular. Vencidos estos plazos para interponer los recursos administrativos, ya se pierde el derecho a articularlos. O sea, por parte, siempre va a quedar la posibilidad de que ya no el administrado, sino la autoridad administrativa puede ejercer su facultad revisora, ¿no? Y en el marco de eso incluso puede declarar nulidad, como veíamos, del propio acto administrativo. Pero para el administrado se le vencieron los plazos, y también ese vencimiento de plazos trae consigo que para este administrado el acto ya adquiere la naturaleza de firme, y por lo tanto no los puede impugnar, no los puede cuestionar. No puede presentar un recurso de conciliación o de apelación 4 o 5 meses después de que el acto fue notificado, porque ya esos plazos ya se cumplieron. Como les decía, si hay un error en la calificación, lo que pasa, o lo que es recurrente muchas veces en el ámbito de la autoridad administrativa, recibe recursos que no están correctamente catalogados, ¿no? Entonces, el administrado dice: este es un recurso en el cual yo quiero que se revise por parte de su jefe inmediato, lo expuesto en el acto administrativo que yo recibí, y por lo que le presento un recurso de reconsideración. Entonces, el administrado está calificando el recurso como reconsideración, pero del sentido real de lo que plantea, del escrito, de los términos, de los argumentos planteados por el administrado, se aprecia que hay un error en la calificación. O sea, el recurso que plantea, que él pretende que se tramite, no es el de reconsideración, sino está planteando en la práctica una apelación. Entonces, si se puede deducir del escrito, de lo manifestado por el administrado, el verdadero carácter de lo que está buscando, o sea, que realmente lo que está buscando aquí es que el superior jerárquico evalúe la interpretación, que evalúe la argumentación jurídica, normativa que ha efectuado la autoridad administrativa, pues aquí lo que debe hacer la autoridad es reconducir al real sentido del recurso, y ese error de calificación no necesariamente implica que ya simplemente se declare improcedente el recurso, sino que la autoridad reconduce el procedimiento de la manera adecuada
y le da el real sentido a ese recurso y lo eleva, en este caso, al superior jerárquico, lo tramita. Entonces, sin perjuicio, como les digo, de esa equivocación, ese error en la calificación que pueda tener por parte del recurrente. No, aquí lo que se promueve es que facilitar ese ejercicio de facultad de contradicción más allá de los errores que puede haber en la calificación, en la forma de plantear esa impugnación por parte del administrado. Esos recursos se ejercitarán por una sola vez y nunca de manera simultánea. Entonces, yo presento un recurso de reconciliación y apelación a la vez, no puedo hacerlo. Si bien el recurso de reconciliación es opcional, ¿no? Por lo tanto no me impide ir directamente a la apelación. En estos casos, el recurso de reconciliación y apelación no lo puedo interponer al mismo tiempo. No, tengo que ir a optar. Pues primero, si me habilita el procedimiento a una reconciliación, pues puedo primero reconciliación y después iré a apelación. Así como puedo ir directamente a apelación. Y tampoco puedo plantear dos recursos de apelación en el mismo procedimiento. Entonces, ya presenté un recurso de apelación que ya fue tramitado, ya fue atendido, ya no cabe, o sea, que presente el día 5 un recurso de apelación y el día 10 otro recurso de apelación. O sea, interpongo uno solo. No, se entiende que esa es mi oportunidad, el momento en el cual yo ejercito esa facultad impugnatoria y ahí he presentado todos los argumentos que justifican, que sustentan la posición que yo planteo en el recurso correspondiente. ¿Qué pasa en relación a la falta de respuesta de los recursos? En estos casos, ahí tendrá que regular el mecanismo de silencios administrativos. Usualmente en el ámbito de recursos rige la regla de que el silencio o la falta de respuesta que corresponde en estos casos es el silencio negativo. Se asume que hay una respuesta desfavorable, negatoria, con respuesta a un recurso de apelación o de apelación. Es importante tener en cuenta, ¿no?, que aún cuando yo interponga mi recurso, excepto en que la norma que regula específicamente este ¿no?, establezca lo contrario, en principio, la regla general es que la interposición del recurso de reconsideración, apelación o revisión no suspende la ejecución del acto impugnado. O sea, el acto impugnado sigue siendo ejecutable, sigue cumpliendo, surtiendo efectos inmediatos y por lo tanto no paraliza la ejecución de lo planteado, de lo dispuesto por el acto administrativo, el que yo haya interpuesto los recursos. No funciona como una medida cautelar, no es que yo digo, presenté mi recurso de apelación y ya por lo tanto se suspende los efectos de la ejecución del acto administrativo. Salvo, como les digo, que la norma específicamente que regula ese procedimiento así lo establezca expresamente. Sin perjuicio de ello, también cabe la posibilidad que la autoridad puede suspender de oficio, ¿no?, o a pedido justamente del magistrado, la ejecución del acto recurrido cuando existan determinadas circunstancias que así lo justifiquen, que pueda, en tal caso, sin general, suspender los efectos del recurso, suspender los efectos del acto. ¿Y cuáles son esas posibilidades que permiten a la autoridad administrativa, de parte o a pedido del administrado, suspender la ejecución del acto Una es que si se mantiene, si se continúa, si se sigue desarrollando la ejecución del acto administrativo, ¿no?, que consecuencia del mismo, esta situación ya puede causar perjuicios que sean ya imposibles de reparar. Entonces aquí ya pues se va a demoler la obra. O sea, ya si yo ejecuto el acto administrativo, ya va a generar una situación irreversible. Ya va a ser difícil reparar, pues, reparar todo lo que ya se destruyó, por ejemplo. Entonces, en este caso, se considera a criterio, a valoración que hace la autoridad administrativa, que antes de decidir es preferible en este caso suspender los efectos de la ejecución del acto, ¿no?, para no causar esos perjuicios ya irreparables, ¿no?, porque puede ser que se haya equivocado pues el autor del acto original,
no haya valorado algunos elementos y efectivamente pues ya mientras tanto ya se afectó definitivamente los intereses del administrado. O también puede darse la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo cuando, a criterio de la autoridad administrativa, existan elementos objetivos que permitan establecer que efectivamente existe un vicio de nulidad trascendente. Todavía no lo he declarado porque eso va a ser objeto finalmente del absolver, de responder al recurso. Pero ya al momento de recibir el recurso de reconsideración o de apelación, pues efectivamente va apreciando preliminarmente que sí existen un vicio de nulidad trascendentes, que no son subsanables, que no permiten la conservación del acto administrativo, y que por lo tanto pues va a determinar posiblemente una decisión que llegue al extremo de declarar la nulidad del acto administrativo. Esa decisión de suspender, ¿no? Que al ser tan va fuera de esa decisión de suspender debe adoptarse con una adecuada valoración, una adecuada ponderación y razonamiento entre el perjuicio, ¿no? Por eso hablamos de una ponderación de criterios y de elementos entre la autoridad administrativa va a evaluar entre el perjuicio que causaría el interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio ya posiblemente definitivo, irreparable que causa el recurrente, la eficacia inmediata del acto, ¿no? La regla de la eficacia inmediata del acto, sin perjuicio de ello, cuando ameritan estas circunstancias, previa valoración razonada y motivada de la autoridad administrativa, puede estimar que lo que resulta más pertinente en ejercicio del principio de razonabilidad es suspender provisionalmente estos efectos del acto administrativo. Y sin perjuicio de disponer la suspensión del acto, en este caso, también podrá adoptar algunas medidas que sean pertinentes para asegurar la público o los derechos de terceros que estén involucrados, para salvaguardar fundamentalmente además la eficacia de la resolución impugnada. En este momento, considerado pertinente, razonable, el acto no va a implicar que éste pierda totalmente su ejecutividad, ¿no? Ni que los efectos desvanezcan, ni ya no puedan ser realmente cumplido el acto más adelante, ¿no? O sea, es solamente una suspensión, ¿no? Es algo temporal, es algo provisional hasta que yo decida respecto a el mecanismo impugnatorio que se me ha puesto en consideración. Y esa suspensión se podrá mantener durante el administrativo que corresponda o el correspondiente incluso para suspender la ejecución del acto administrativo y de acatar, salvo que esa suspensión, las condiciones con las cuales se planteó y se decidió proceder a la misma, si se modifican esas condiciones bajo las cuales se decidió en principio disponer la suspensión del acto administrativo, se aprecia que ya no se mantiene. Y entonces la autoridad administrativa o judicial puede disponer que se levanta la suspensión. Bueno, comunica y señala que efectivamente ya no amerita mantener la suspensión de este acto administrativo, no justifica mantener la suspensión del acto administrativo. Y por lo tanto, procede a levantar la suspensión de este acto. ¿Y qué implica resolver el recurso? ¿Qué aspectos tengo que tener en consideración a efectos de resolver? Apelación o revisión. Esta resolución del recurso tiene que cumplir con el principio de congruencia, ¿no? En el sentido de que tendrá que pronunciar sobre lo planteado por las cuestiones planteadas por el administrado y puede estimar en todo o en parte las pretensiones de la misma. O sea, puede ser que efectivamente acoja parte de lo planteado por el administrado o acoja que fue considerado fundado el recurso de reconciliación o de apelación y resuelva, se pronuncie totalmente a favor del administrado. O puede desestimar
las pretensiones formuladas en el mismo. Pero evaluando lo planteado en el recurso, considera que efectivamente pues no ha sustentado, no justifica, o por ejemplo en reconsideración no ha presentado una prueba que realmente sea nueva, o efectivamente la interpretación que plantea el administrado a las pruebas o de carácter jurídico no es acogible, no es sustentada y por lo tanto no corresponde pronunciarse a favor de las pretensiones del administrado. Y además, como le decía, ha sido incorporado, ya sea como parte del administrado, la causal de nulidad del acto administrativo, esa constatación de la existencia de la declaración de una causal de nulidad, la autoridad administrativa, cuando así lo pueda realizar, puede, además de declarar la nulidad del acto administrativo por haber constatado que adolece de un vicio de nulidad, puede, si tiene los elementos suficientes, la información suficiente sobre ello, puede resolver sobre el fondo del asunto. Entonces, no solamente va a declarar nulo el acto emitido por el órgano original, por el órgano que emitió el acto inicial, sino que va a pronunciarse si corresponde o no, otorgar la licencia, la autorización, reconocer este derecho, generar la constancia que estaba solicitando el administrado. Cabe la posibilidad que no tenga todos los elementos, no tenga la certeza de la información suficiente para efectos de resolver sobre el fondo del asunto. Entonces, lo único que hará al resolver el recurso la autoridad administrativa competente es disponer la reposición del procedimiento al momento en que se produjo el vicio, ¿no? En el momento en que se produjo el vicio que ameritó la nulidad de la declaración de nulidad del acto, ahí regresa el procedimiento. Tiene que retrotraerse a ese momento. Ahora, respecto al agotamiento de la vía administrativa, ¿no? O sea, cuando ya efectivamente hemos dado lugar a todos los pronunciamientos que correspondían dentro de del ámbito administrativo, siempre va a quedar la posibilidad que todo acto administrativo agote esta vía a nivel de la administración pública, siempre cabrá la posibilidad de su impugnación, de su cuestionamiento ante el Poder Judicial, ¿no? Y esto es una regla que no nace en estricto de la normativa jurídico-administrativa, sino que nace del propio reconocimiento de la jurisdicción contenciosa en la misma Constitución política. Entonces, de esa posibilidad de que ninguna actuación de la autoridad administrativa pueda ser susceptible de dejarse de lado y de dejarse de cuestionar y evaluar, ya no por la propia autoridad administrativa, sino por una instancia nueva, se entiende ajena al conflicto o a la relación jurídica administrativa previa que haya habido entre administrado y autoridad administrativa. Entonces, esa instancia va a ser ya los jueces, va a ser los jueces especializados en principio del contencioso, u otros jueces que al no existir esa jurisdicción contenciosa, ¿no? En muchos casos en el país no existe suficientes jueces contenciosos administrativos, tiene que resolverse ese cuestionamiento, en este caso por otros jueces de la jurisdicción, por ejemplo, civil, ¿no? Cuando no existe un juez contencioso administrativo en la zona. Y esos actos que agotan la vía administrativa, en los cuales ya solamente cabe esta impugnación en la vía jurisdiccional, por ejemplo, tenemos el caso del acto respecto al cual ya no procede legalmente ningún tipo de impugnación ante una autoridad o órgano jerárquicamente superior, porque ya no cabe, ya no hay otra instancia más a la cual acudir, ¿no? Este acto, como les decía, ya era emitido solamente por una instancia única, no tenía una subordinación jerárquica respecto a otro órgano de la administración, o ya resolvió justamente ese órgano superior, ya resolvió la apelación o incluso la revisión, ya no hay a quién más acudir, ya se agotó la estructura administrativa en relación a la posibilidad de seguir conociendo la pretensión impugnatoria del administrado. O también cuando respecto a ese acto ya se produzca el silencio administrativo negativo, ¿no? En el cual se asume que ya hay una respuesta denegatoria a la pretensión del administrado, ¿no? Por el simple falta de respuesta, ¿no? Ya cuando
comentábamos respecto al silencio, este silencio, uno de sus efectos va a ser justamente habilitar al administrado, permitirle ejercer la facultad de decidir si espera esa respuesta de parte de la administración o, en todo caso, decide impugnar, ¿no? Decide que esto ya no va más en la vía administrativa y, por lo tanto, lo que corresponde es que él presente su demanda contenciosa, ¿no? Entonces, en ese caso, ya la misma facultad del administrado de considerar por denegado lo que estaba pretendiendo al no recibir respuesta en el plazo correspondiente, genera el agotamiento de la vía administrativa. Salvo en esos casos que el interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el silencio producido con motivo de dicho recurso agota la vía administrativa, ¿no? Como le decía, siempre en estos casos el ejercicio de la facultad del administrado generada o negativo va a depender siempre de lo que decida hacer el administrado, ¿no? Ese es el efecto inmediato que genera el silencio negativo, ¿no? Una habilitación, no queda a criterio del administrado qué camino va a seguir en estos casos. También cabe el agotamiento de la vía administrativa, el acto expedido o el silencio administrativo producido con motivo de la interposición de un recurso de apelación, ¿no? En aquellos casos el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, ¿no? Efectivamente el caso en el cual siempre el que emitió el acto tiene un jefe, tiene un superior, tiene una autoridad que está por encima. Y en tal caso, pues, de haberse producido justamente la interposición del recurso de apelación, como consecuencia de ese vínculo de jerarquía y esa nueva revisión, pues la resolución que expide la administración resolviendo ese recurso o el silencio producido por la falta de respuesta del mismo va a dar lugar a que ya se suma el agotamiento de la vía administrativa. También cabe considerar dentro de su supuesto el acto que declara la nulidad o revoca otros actos administrativos. También los actos administrativos de los tribunales o consejos administrativos. Pues en estos casos siempre la respuesta, la definición a cargo de ese tipo de órganos administrativos usualmente agota la vía administrativa. Están configurados, están diseñados para ser órganos que agoten la vía administrativa, ¿no? Su naturaleza, su configuración lleva a ser órganos que deciden finalmente sobre una determinada cuestión, una determinada situación, y ellos son los que dan la última palabra en el ámbito administrativo. Hemos visto hasta el momento todo lo que correspondía en principio a la revisión del acto administrativo generada por la facultad de oficio de participación, así como aquella impulsada, promovida por los administrados vía los mecanismos impugnativos que la misma normativa. Esto implica que la presunción de validez del acto administrativo, al tratarse de una presunción relativa, puede estar siempre susceptible y siempre sujeto a un plazo determinado, ¿no? Porque esto no es indefinidamente abierto o disponible para la autoridad administrativa, puede ser motivo de un cambio, ¿no? Inclusive que afecte la misma existencia del acto administrativo. Sin perjuicio de ello, siempre el acto administrativo, coberturado por esa presunción de validez, y mientras no sea declarada la nulidad del mismo, amparados en esa presunción de legalidad y de certeza de lo manifestado en los mismos, se presumen que son válidos y eficaces, y que implica esencialmente esta eficacia del acto administrativo.
implica que este acto administrativo se tenga que cumplir y se pueda hacer cumplir y ejecutar lo que lo que emane de ese acto administrativo, ¿no? Lo manifestado, lo expresado, lo ordenado por ese acto administrativo se haga cumplir. Por lo que se señala que el acto administrativo tiene y se encuentra coberturado y revestido de un privilegio de ejecutividad del mismo y habilitan a la administración para ejercer otro tipo de potestad administrativa que es la potestad ejecutoria. La potestad ejecutoria de sus propios actos, que es justamente una de las potestades que hacen, justamente que caracterizan a la administración pública y que lo diferencian pues de un particular, de una empresa. El poder tener la facultad de ellos mismos como autoridad administrativa, no solamente decidir, sino hacer cumplir lo que deciden, ejecutar sus propios actos. Y esto constituye lo que se conoce como la ejecutiva por parte. Esos actos administrativos ya de por sí, mientras no sea declarado lo contrario, tienen el atributo de constituirse auténticos títulos jurídicos, auténticos títulos ejecutorios, con plena suficiencia y tienen fuerza obligatoria. Entonces, no es necesario que exista otro acto administrativo que ratifique el acto emitido válidamente y que ya surge sus efectos. O sea, ya por sí mismo, ya basta para hacerse cumplirse, ya basta para obligar al destinatario, a los que tengan que cumplir con lo expresado, con lo dispuesto en ese acto administrativo, ya les generan la obligación de acatar el mismo. Y ese privilegio de ejecutividad genera también que estos actos administrativos no requieran que exista una declaración que confirme que estos son válidos o que deben cumplirse, o que otra instancia, otra autoridad administrativa tenga que ratificar los mismos, distinta a la que ya produce la autoridad que lo emitió en su momento. Ya tienen plena validez jurídica. Entonces, ¿qué implica esa validez jurídica? ¿No? ¿Se acuerdan que hablábamos de que uno de los elementos del concepto del acto administrativo, o sea, qué hace que un acto emitido por la autoridad tenga justamente la naturaleza de acto administrativo, es esa capacidad de extinguir, de crear, de modificar, de afectar la situación jurídica, los derechos del administrado, o incluso imponerles obligaciones, cargas, sanciones a los administrados. Esa capacidad de influir, de involucrarse, de generar efectos sobre las situaciones jurídicas, sobre los intereses, derechos y obligaciones de los administrados, es justamente lo propio de un acto administrativo. Entonces, no podría ser un acto administrativo que no tenga esos efectos. No, porque no estaríamos hablando de un acto de actuación material, de un acto de administración interna, un acto que no tiene efectos de esa naturaleza que recaen sobre el propio administrado. Entonces, es innato a la naturaleza de un acto administrativo válido y eficaz que surta esos efectos. Eso es lo natural, eso es lo que corresponde que ser asumido, que genera el acto administrativo y que por lo tanto le da ese privilegio de ejecutividad. Y como les decía, de la mano de ese privilegio de asumir que el acto ya surte efectos y genera obligaciones por sí mismo, sin necesidad de ningún tipo de confirmación, ratificación, viene de la mano de ello la potestad de que la propia administración haga cumplir sus decisiones. O sea, materializa la autoridad administrativa las consecuencias de sus decisiones. Incluso te puede obligar, ejerce poder coactivo, ejercicio de la fuerza sobre el administrado para hacer cumplir sus obligaciones. Entonces, no importa, en este caso, porque hay un sustento jurídico, porque hay un sustento legal, porque es propio de la naturaleza del acto, de la eficacia del acto, de la ejecutividad y de la potestad de ejecutoriedad de la autoridad administrativa, la voluntad del administrado, del destinatario de ese acto. Para hacer cumplir ese acto, en principio no necesita de la colaboración o el concurso de otra autoridad pública. Ella misma, en el marco de esta potestad de ejecutar sus propios actos, hace cumplir los mismos y obliga a cumplir los mismos. Es otra cosa distinta, ¿no? Yo debo cumplir lo que me dice el acto administrativo, pero si no quiero, la autoridad administrativa me puede hacer obligar a cumplir. Me puede coaccionar en sentido sustentado, ¿no?
en la propia naturaleza del acto administrativo a cumplir esa decisión contenida, o cumplir esa obligación contenida en el acto administrativo. Y esta ejecutoriedad es sobre todo más evidente, propia de aquellos actos administrativos que imponen deberes, obligaciones a los administrados. Y obligaciones ya sea positivas, de hacer algo, negativas, de dejar de hacer algo, de dejar de realizar, o de acatar cada orden de la administración que me obliga a abstener. Entonces, estos deberes, estas obligaciones que impone la decisión contenida en el acto administrativo, el cumplimiento de estos deberes u obligaciones puede ser que efectivamente el administrado sea reticente y no quiera voluntariamente cumplir con ese deber o obligación. No lo acepta, no quiere realizar lo que la administración ya ha tomado como decisión final. Entonces, ese destinatario ya está obligado, pero no quiere cumplir. Entonces, en ese contexto, la ejecutoriedad del acto administrativo implica que ese carácter tal, salvo que exista una normativa legal que expresamente señale lo contrario, o un mandato judicial, ¿no? O que el mismo acto, esa ejecutoriedad, esté sujeta a una determinada condición o plazo. O sea, señala dentro del mismo acto, este acto no será cumplido si es que previamente la autoridad administrativa no cumple con establecer la normativa reglamentaria correspondiente o con brindar al administrado un plazo para generar las condiciones mínimas a efecto de cumplir lo dispuesto en este acto administrativo. O señala el mismo acto que este será cumplido luego de 30 días de ser emitido, por ejemplo. No, entonces, salvo que el acto administrativo ponga esas condiciones o esos plazos dentro de sus propias condiciones de ejecutoriedad, el acto se ejecuta de inmediato. Por eso este privilegio y esas características innatas al propio acto administrativo, cuáles los actos administrativos pueden perder su eficacia y su ejecutoriedad, ¿no? Y por lo tanto no obligan aún a ser cumplidos o a acatar las decisiones contenidas en el mismo. Puede ser que la misma normativa sale una ley, un decreto supremo, un decreto legislativo, que disponga la suspensión provisional de determinados actos administrativos, ¿no? Aquí es el mandato legal que impone en este caso y genera que esa presunción y esos efectos inmediatos del acto, en este caso, se suspenden. O cuando transcurrido 2 años de adquirida firmeza, es decir, que no ha habido ningún cuestionamiento, ninguna impugnación y por lo tanto el acto adquirió justamente ya un carácter inimpugnable, la administración no ha iniciado ningún acto material necesario para ejecutarlos. Entonces, la misma administración no solamente bastaba con comunicar el acto administrativo, sino que para cumplir lo señalado en ese propio acto administrativo, la autoridad administrativa, la administración pública tenía que hacer determinados actos complementarios, ya de actuación material, que eran pertinentes para cumplir completamente lo expresado, lo dispuesto por ese acto administrativo. O cuando se cumpla la condición resolutiva a la que estaban sujetos de acuerdo a ley. Obviamente, la norma establecía que estos actos administrativos estaban sujetos a una determinada condición en la cual, al darse esa condición, el acto perdía esa ejecutoriedad como tal. Cuando el administrado oponga al inicio de la ejecución del acto administrativo, él sabe que lo van a empezar a cumplir la ejecutividad de este acto administrativo. El administrador plantea la pérdida de la ejecutoriedad de ese acto administrativo y esta cuestión es resuelta de modo irrecurrible en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, ¿no? Entonces, en este caso, el administrado
es el que está cuestionando que el acto administrativo ha perdido esa posibilidad, esa eficacia, esa capacidad de hacer cumplir, y de que en ese contexto lo que ha decidido él mismo empiece a acatarse, esa cuestión, ese cuestionamiento por parte del administrado tiene que ser resuelto por la propia autoridad inmediatamente superior. Puede ser, como decía, sin perjuicio de que la autoridad administrativa tiene la capacidad de hacer cumplir sus propios actos, que muchas veces ante el incumplimiento recurrente, ante la oposición, la negatoria a cumplir, incluso ejerciendo violencia, presión sobre la autoridad administrativa que viene, acude ante el administrado a obligarlo a cumplir, la autoridad administrativa, en este caso, ya hablando de una ejecución forzosa de sus propios actos administrativos, tengan que recurrir a otros órganos competentes, ¿no? A auxilio, por ejemplo, de serenazgo, ¿no? En el caso de las municipalidades, o otras autoridades administrativas recurren al concurso de la Policía Nacional, por ejemplo, para poder tener la cobertura, la seguridad adecuada, o poder, por ejemplo, clausurar un local, recurren, en este caso, necesitan el apoyo de otra autoridad, como en este caso la autoridad policial, ¿no? Que les permita de esta manera tener, ¿no? Con toda certeza la posibilidad de ejecutar esos actos ante los administrados reticentes o abiertamente contradicen y se oponen, incluso físicamente, a la ejecución de los actos administrativos. Para la ejecución forzosa, para imponer esta obligación, para obligarte, incluso con el uso de la fuerza, con mecanismos coercitivos, pone la decisión de la autoridad administrativa, tienen que darse determinadas condiciones que permitan llevar a cabo esa ejecución forzosa. No por todo acto administrativo va a hacer uso de ese tipo de mecanismos forzosos. Se requiere, en este caso, por ejemplo, que exista una obligación planteada, dispuesta, establecida a favor de la entidad por el acto administrativo, que el administrado debe dar, entregar, hacer a favor de la entidad, ¿no? Y en ese caso, lo que impulsa, lo que determina el carácter forzoso es justamente esa falta de cumplimiento de la obligación. Abiertamente el administrado rehúye, incumple la obligación planteada a favor de la autoridad administrativa. Esta prestación también tiene que haber estado determinada de manera clara, de manera íntegra, ¿no? Estar definida expresamente qué es lo que debe hacer. No es algo abierto, no es algo genérico, no es algo oscuro y preciso, el cual el administrado, bueno, yo no cumplo porque realmente no sé qué espera la autoridad administrativa que ejecute o que lleve a cabo o que haga a favor de la administración. Entonces, tiene que ser señalada de manera expresa y precisa qué es la prestación que se está buscando. Esta obligación derive del ejercicio, ¿no? O sea, yo le estoy imponiendo una obligación, en este caso, al administrado, como consecuencia del ejercicio de mis potestades administrativas. Entonces, de una relación, o también puede provenir de relación de derecho público sostenida con la entidad. Entonces, esto no deriva de un criterio discrecional, arbitrario, a conveniencia de la entidad, sino que surge de atribuciones, ¿no? De facultades que ésta tiene, reconocidas previamente y que le permite, en este caso, imponer, ¿no? Obligaciones y luego hacer cumplir esas obligaciones al destinatario, al sujeto obligado. No es inmediato tampoco que esta ejecución forzosa tenga que darse. No es que inmediatamente, apenas comunicado el acto administrativo, el administrado ya inmediatamente voy a acudir con la policía, con el serenazgo, es la obligación planteada por el acto. En este caso es necesario que se haya pedido al administrado
cumplimiento espontáneo de la prestación. O sea, se entiende que ya el administrador conoce el acto, ha sido notificado del mismo y como sujeto destinatario de tal, sabe que está obligado a cumplir con esa disposición planteada en el acto administrativo. Entonces, hay un requerimiento bajo procedimiento, sí, de iniciar ya el medio coercitivo que pueda ser aplicable a ese supuesto. Entonces, no es que inmediatamente yo ejerzo la fuerza o la coacción para hacer cumplir, sino que primero espero el cumplimiento voluntario, ¿no? Sin ningún tipo de cuestionamiento de parte del administrado. Yo tengo que haber demostrado previamente que yo haya requerido el cumplimiento de esta manera. Tampoco cabe que se trate de un acto administrativo que ya sea por marco legal o constitucional se exija necesariamente la intervención del Poder Judicial. Obviamente, el marco normativo para cumplirse, ejecutarse ese acto, no corresponde a la autoridad administrativa, como es la regla general, para poder llevar a cabo el acto, sino que primero tiene que haber una ratificación o una declaración, una autorización del Poder Judicial, pues tiene que esperar a la misma. No puede actuar en este caso sin esa intervención previa del Poder Judicial antes de proceder a la ejecución del acto. Hay que tener en cuenta que uno de los procedimientos especiales que establece la ley del procedimiento justamente es el caso de los procedimientos trilaterales. En algún momento ya los había mencionado, estos procedimientos trilaterales tienen una especial naturaleza en el sentido de que la administración en estos casos ejerce en este caso una función dirimente, una función de resolutora de conflictos que pueden darse entre dos partes administrativas. Entre los administrados acuden ante la autoridad administrativa para que ella sea la que dirima, resuelva una controversia surgida. Estamos manejándonos siempre en el ámbito administrativo, o sea, no estamos llevándolo esto al ámbito judicial. Es la propia autoridad administrativa la que resuelve, en este caso, vía el procedimiento trilateral, estos conflictos que pueden estarse dando entre dos administrados, entre dos partes que tienen posiciones distintas. Y en este caso, cuando se resuelven procedimientos trilaterales, las resoluciones que es usual que los procedimientos trilaterales dispongan medidas correctivas, ¿no? Medidas correctivas, por ejemplo, vinculadas a una relación, por ejemplo, de consumo, ¿no? En el cual hay una relación de conflicto entre un proveedor y un consumidor. Entonces, ahí se puede disponer, por ejemplo, medidas correctivas como que se entregue un nuevo producto, por ejemplo. Esas disposiciones que ordena esas medidas correctivas constituyen un título de ejecución que tiene mérito como tal conforme a lo que prevé el Código Procesal Civil. Una vez que el acto haya quedado firme o se haya agotado la administrativa, esto debe ser cumplido, ejecutado. Tal como hay procesos de ejecución de garantías que son regulados por el Código Procesal Civil, en este caso también la disposición de esas medidas correctivas se les da ese peso, esa connotación de título de ejecución para que sean cumplidas efectivamente por parte de los destinatarios obligados al cumplimiento de esas medidas correctivas. Cuando se dictan esas resoluciones correctivas, ya la legitimidad para reclamarlas, para hacerlas valer en los procesos ya judiciales, de carácter civil, de ejecución, en este caso, es esta disposición de medidas correctivas, ya corresponderá a la parte involucrada. Valer esa disposición de medidas correctivas como sujeto legitimado dentro del proceso civil correspondiente. Cuando se da inicio a la ejecución de un acto administrativo, esa decisión, dice la ejecución del acto, de los efectos que tiene este acto, de lo dispuesto en este acto administrativo, esa decisión que autoriza la ejecución tiene que ser notificado al destinatario, al obligado, antes de iniciarse la misma, avisando que se va a proceder efectivamente a la ejecución propia de este acto administrativo. Y esa autoridad
puede notificar este inicio sucesivamente a la notificación del acto ejecutado, ¿sí? En conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hago una notificación electrónica o notificación domiciliaria del acto en el cual ha emitido la autoridad administrativa, conjuntamente, ¿no? Sucesivamente a la notificación del acto ejecutado, notifico que procedo a la ejecución del mismo, ¿no? Y ahí le estoy dando la posibilidad al administrado de cumplir espontáneamente la prestación a su cargo, ¿no? Como decía, en principio se prevé que ya el administrado sabe que tiene que cumplir esa obligación, que debe proceder a realizar la prestación, la obligación de dar o de no hacer que le establece el acto administrativo, sin necesidad de recurrir a otros mecanismos, como les comentaba, de ejecución forzosa o de coerción sobre el administrado. ¿Cómo encontramos esa receptividad, ese cumplimiento voluntario, espontáneo por parte del administrado? La administración tiene el amparo de poder recurrir a los mecanismos de ejecución forzosa, en forma de establecer, combinar, coaccionar al cumplimiento de ese acto. Siempre para recurrir a los medios de ejecución forzosa, tendrá que evaluar la administración siempre un análisis de razonabilidad, ¿no? En el marco de lo que sea efectivamente proporcional, adecuado a los fines que espero conseguir. Efectivamente, recurro a los medios que sean menos gravosos, que sean menos irreparables, que no generen daño excesivo, ya sea al patrimonio o a la misma persona, al poder recurrir a estos mecanismos de ejecución forzosa. Entonces, entre esos mecanismos de ejecución forzosa, pues tienen lo que muchos te han escuchado, los mecanismos de ejecución coactiva, ¿no? Que de por sí ya constituye un procedimiento aparte, ¿no? Que el procedimiento de ejecución coactiva tiene su propia legislación, la normativa ya más o menos de hace unos 15 a 18 años, que desarrolla todo lo que implica la ley de ejecución coactiva, ¿no? Usualmente dirigida este mecanismo de ejecución coactiva a satisfacer obligaciones de carácter patrimonial en beneficio de la administración, el cumplimiento del pago de multas, el cumplimiento de obligaciones de carácter patrimonial que tienen los administrados para con la administración, ¿no? Y que tiene que desarrollarse ya incluso a través de determinados órganos que funcionan al interior de las entidades, por lo cual habrán escuchado la existencia de un ejecutor o coactivo, áreas de ejecución coactiva, auxiliares coactivos, funcionarios que específicamente tienen a cargo llevar este tipo de procedimientos de ejecución coactiva y que en el marco de los cuales se pueden adoptar medidas que obliguen de una u otra manera, ya sea embargo de bienes, embargo de cuentas, sobre la obligación que tiene el administrado. También cabe utilizar como otros mecanismos de ejecución forzosa, como la ejecución subsidiaria ante la falta de respuesta del administrado, una multa coercitiva, ¿no? Una multa que no es en sí la sanción como tal, sino es una multa que busca más bien obligarte a cumplir con el acto al cual está siendo reticente o se está rehuyendo al cumplimiento del mismo. También existe la figura de compulsión sobre las personas que puede ser obligar, en este caso, ¿no? Acudir a la autoridad y llevarla con el uso incluso del auxilio de la fuerza pública a poder participar en el acto que le está pidiendo necesariamente su intervención. Ahora, si fueran, como les digo, y en el marco de la a la que me refería, si fueran varios los medios de ejecución que yo puedo utilizar, ¿no? que están en la mano de la administración, siempre en el marco de esa razonabilidad se debe elegir aquel que sea menos restrictivo a la libertad individual, ¿no? La idea es que esto no sea excesivamente perjudicial, gravoso, que vaya más allá de lo estrictamente requerido para hacer cumplir ese acto. En el caso de la ejecución coactiva, un poco más de detalle respecto a la misma, obviamente recae usualmente sobre obligaciones y sobre el cumplimiento de obligaciones de dar, de hacer o no hacer por parte del administrador.
toda la regulación de cómo hacer, quién hace este procedimiento, qué mecanismos tienes en el marco de este procedimiento, que lo está planteado, está desarrollado en la normativa especial sobre la materia, que es la ley de ejecución coactiva, ¿no? Sobre la cual ya en estricto ya implica otro tema aparte, ¿no? Todo el tema de ejecución coactiva, que es bastante utilizado y cual la gran mayoría de entidades públicas que tienen ese tipo de obligaciones que hacer cumplir, tienen estructuradas y tienen facultades que pueden ejercer siempre en el contexto de este marco normativo especial desarrollado para todo el tema del procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? En el caso de ejecución subsidiaria, hay que tener en cuenta que cuando se trate de actos que no puede, que por no ser definitivamente no solamente los puede hacer el obligado, sino que puede ser suplido ese cumplimiento por una persona distinta al obligado. No necesariamente el destinatario del acto directamente tiene que hacer el cumplimiento de la obligación, sino que puede utilizarse a otra persona que cumpla por él, ¿no? Que lleve a cabo la ejecución, por eso entra de carácter subsidiario, ¿no? Ante la falta de respuesta por parte del administrado originalmente obligado, puede utilizarse a una persona distinta al sujeto obligado. En este caso, la entidad realizará el acto por sí misma o a través de otra persona que ella misma determine, siempre a costa del obligado. En este caso, o sea, quiere participar, llevar a cabo el acto del cual se ha señalado que debe cumplir, que debe acatar. En este caso, vamos a realizar la actividad que implica ejecutar este acto. Usted va a asumir los costos que estamos asumiendo por esta ejecución subsidiaria, ¿no? Dicho importe de los gastos que genera la subsidiaria podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución o reservarse ya la liquidación definitiva que se pone en conocimiento del sujeto obligado y que tiene que asumir. En el caso de la multa coercitiva como mecanismo de ejecución forzosa, este mecanismo, cuando la ley así lo autoriza y existe la forma y la cuantía que implica estas multas, la entidad puede, ¿no?, ejercer presión, coerción, imponer multas coercitivas, ¿no? Incluso que pueden ser reiteradas, ¿no? O sea, no implica que ya impuse una multa y bastó con esa, sino que si continúa el cumplimiento, se mantiene la reiterancia en el incumplimiento, también yo puedo aplicar de manera reiterada multas por la falta de cumplimiento debido de esa obligación, en lo que sea suficiente para cumplir el ordenado. Mientras no exista un cumplimiento de la obligación, yo puedo seguir imponiendo multas coercitivas para seguir tratando de obligar al cumplimiento por parte. Sobre todo recae este tipo de multas coercitivas en aquellos actos que no cabe la ejecución subsidiaria, ¿no? Y no procede la compulsión sobre la persona del obligado. O sea, solamente lo puede hacer él, pero no puede obligarlo a que acude. O en los que procediendo esa compulsión sobre las personas, sobre el obligado, la administración no considera conveniente, lo considera que puede ser muy riesgoso, que pudiera afectar algún otro derecho individual, fundamental de esa persona, considera que no es el medio proporcional, no es el medio razonable para poder hacer cumplir esa obligación, y entonces recurre al mecanismo de multas en ese caso. ¿Qué pasa en caso de actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, ¿no? O sea, sin perjuicio de que no lo haga él, puede encargar a otro sujeto de un tercero que cumpla por él. En este caso, la multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse contra el cargo. Finalmente, respecto a la compulsión sobre las personas, hay determinados actos administrativos que imponen una obligación, ¿no?, de no hacer, por ejemplo, de no realizar la actividad. Podrán ser ejecutados estos actos con la llamada compulsión sobre las personas, que existe normativa, que ley que lo autorice,
Y siempre, obviamente, al tratarse de un acto que implica dirigirse directamente hacia un sujeto físico, hacia un tema de utilización de la fuerza incluso física para acudir, para recurrir al administrado, siempre debe cautelarse el respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad como tal reconocida en la Constitución política. O sea, es un mecanismo de extremo en el cual por eso tiene que tenerse mucho cuidado en la forma en que se lleva a cabo. Si estos actos fueran de cumplimiento personal y no han sido ejecutados, ¿no? También darán lugar al pago de los daños y perjuicios que se produjeran, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos de ejecución forzosa, lo importante es que sí, está parada la administración en implementarlos, llevarlos a cabo, pero tiene que actuar siempre bajo el criterio de la razonabilidad, ¿no? Y de la proporcionalidad en la utilización de esos mecanismos habilitados por la administración no significa que los realice de cualquier manera en principio es ejecución del acto, ¿no? O sea, el acto es eficaz plenamente, debe ser cumplido, puedo obligarte a hacer cumplir y tengo los mecanismos para ello. Todo eso está habilitado para la administración. Lo que debe cautelar la administración es que ese ejercicio de esos mecanismos, sobre todo los mecanismos vinculados a la coerción y a la ejecución forzosa, tengan que ser aplicados de manera proporcional, de manera respetuosa a los derechos fundamentales de los administrados que están obligados a ello. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar hasta el día de hoy en este tema. Si hubiera alguna pregunta adicional sobre la materia, por favor me informan para poder tener en este momento la oportunidad de atender las dudas. Sí, doctor, muchas gracias. Vamos a esperar a los participantes que hagan sus preguntas. Lo pueden hacer abriendo el micrófono o a través del chat de Zoom. Bueno, doctor, al parecer no hay preguntas y quedó todo claro. Sí, muy bien, gracias Nadia. Como les decía, cerramos en este momento respecto al tema de la ejecución del acto. Vamos a ver en clases posteriores, vamos a ver también la figura de los silencios, vamos a ver el tema de la actividad de fiscalización, también tan relevante recientemente para la administración. Y finalmente retomamos entiendo que el día jueves, así que gracias a todos, sé que ha sido feriado y el esfuerzo en participar el día de hoy y estar presentes, se agradece doblemente, así que nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.